Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone. Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Colombia y las elecciones presidenciales del domingo 29, con el pasaje a segunda vuelta del candidato de izquierda Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández. Es por eso que entrevistamos al profesor colombiano Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, magíster en Economía. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El entrevistado. Camilo, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Buen día, aquí haciendo balances y cuentas. Me imagino un día muy importante para Colombia. Gustavo Petro logró el 40% de los votos en las elecciones del domingo y hace historia con 8,5 millones de votos. Superó incluso su propio récord alcanzado hace 4 años. Camilo, los colombianos votaron por el cambio. Pues es el sentido de toda la votación, ¿no? Porque en realidad fue un castigo a todas las políticas pues, del uribismo, de toda esa hegemonía de derecha y ultraderecha que hemos tenido durante tanto tiempo. Y ese fue el sentimiento de toda la votación. Ese es el signo de dejar atrás o por lo menos no repetir los errores de toda esta historia pues de que nos ha llevado tanta dificultad y violencia en Colombia. Y es la primera vez en la historia de Colombia que tenemos una fuerza de izquierda como la primera fuerza política del país. Eso es un hecho pues, realmente muy especial que muestra cambios, 40% para pasar a la segunda vuelta por parte del candidato del pacto histórico y pues la verdad que no tiene antecedentes. Eso ya se había expresado en la votación en el Congreso, donde también se dio una votación como fuerza, la fuerza más importante, sin llegar a ser pues suficiente mayoría en el Congreso, pero sí en el cuadro nacional. Tampoco se ha tenido nunca una situación de una bancada en el Congreso de la República donde la fuerza mayoritaria en esas bancadas fuera de izquierda. Entonces sí, es un cambio de signo en la situación colombiana, muy en sintonía con la inconformidad, la protesta, todo lo que ha sido pues este impulso democratizante de la juventud. Lo estamos viendo. Al mismo tiempo pues también se dio una irrupción de otra expresión de castigo a la vieja política con un candidato independiente que pues es de una política bastante ecléctica. Algunos lo califican como populista de derecha, dice el New York Times, y otros simplemente populista, está por definirse. ¿Sí? Entonces tiene ese doble sentido, ¿no? De que es un castigo a la vieja política, pero al mismo tiempo un colchón frente a un auge mucho más pronunciado desde los aires de la izquierda. Roberto Hernández llegó a la segunda vuelta con el 28% de los votos. Camilo, un desconocido a nivel nacional de hasta hace 6 meses. Sin embargo, sacó el tablero a Federico Gutiérrez, que llegó en tercera posición. Este representante, tú lo decías, de la derecha tradicional, del establecimiento, que obtuvo un 24% de los votos. Hay una clara derrota del uribismo. Tú decías, bueno, es un castigo al uribismo, pero ¿se logró sacarlos para siempre? No, porque bueno, la verdad que pues, que un candidato apoyado por todos los partidos tradicionales, incluyendo el Partido Liberal, el Partido Conservador, todo lo que se llame partido en Colombia, distinto al pacto histórico, se agrupó con Federico. Y el otro candidato, Rodolfo Hernández, el emergente, pues se presentó como independiente. Entonces, que la sumatoria de todos esos partidos hayan tenido un candidato con 24%, la verdad que sí es un golpe muy fuerte. No quiere decir que sea un golpe definitivo. Sí es un retroceso muy grande sobre todo para el uribismo, pero tienen capacidad de recomposición. Ahora están intentando buscar un acuerdo con Hernández para disputar la presidencia en segunda vuelta y volver a tomar oxígeno, ¿no? De modo que aquí lo único que está dicho es que este país está dividido por la mitad. Una mitad hacia la izquierda buscando un cambio democratizante y otra mitad en el freno entre el miedo y el continuismo. Camilo, esta victoria se da 30 años después de la constituyente, ¿no? Que tuvo
como uno de sus protagonistas a Gustavo Petro y te tuvo también a ti, Camilo González Pozo, en un papel muy, muy importante. ¿Crees que lo que ocurrió el domingo es la culminación de este ciclo? Pues la verdad que sí estamos, pues lo que está culminando en Colombia es un ciclo de 70 años de guerras y de conflicto armado y de barbarie, ¿no? Eso es lo que se está cerrando. El mensaje claro de toda la población colombiana es un mensaje de los cambios, dejar atrás el uso de las armas en la política y en la economía, pues que esa ha sido la tragedia de este país. Incluso el candidato de derecha tuvo que levantar como bandera la implementación de los acuerdos de paz y avanzar en la paz. Se diferenció en eso del uribismo, diciendo yo voté sí por la paz en el plebiscito y voy a implementar los acuerdos. Entonces, eso como resultado de un sentimiento nacional muy profundo. Entonces, estamos cerrando una época, por supuesto que esa transición a la paz, al posconflicto, todavía está traumática porque hay muchos intereses en hacer plata y poder con la guerra, pero el resultado indica que sí, que hay una inercia muy grande hacia la paz. Esa es la novedad. Lo que está en cuestión es si eso se hace al ritmo de la recomposición pues de los viejos políticos o si se hace un cambio de verdad. Si el cambio realmente ya cerrar esa página y no permitirle tanto margen a los beneficios pues de quienes se han enriquecido con una historia de sangre y de violencia en Colombia. Colombia fue el pivote del paramilitarismo durante los últimos 20 años. ¿Esto significa también un adiós a esa etapa? Pues digamos que una cosa es hablar de que estamos en una transición, en una oportunidad, en una dinámica, y otra es pensar que esos fenómenos van a desaparecer automáticamente con un gobierno progresista o con una estrategia de paz. Aquí tenemos unos intereses muy fuertes, el paramilitarismo y todos los grupos armados no son gente que quiera las armas para buscar economías. Hay economías legales y aparentemente legales y corruptas, incrustadas con poderes del Estado, que son los que reproducen las armas, es al revés. Y no tenemos violencia y mafias y todo esto porque hay unos armados y mafias y todo eso porque hay unos poderes muy grandes, políticos y económicos, que tienen esa forma de reproducirse. Entonces vamos a tener paramilitares para el rato mientras no se tengan unas reformas estructurales de fondo y una democratización sostenida, mientras no se transite por la implementación de los acuerdos. Tienen que haber medidas de transformación, si no, todas estas medidas epidérmicas solamente pues de cosmética y de deseos, pues van a seguir acompañadas de la reproducción de las mafias, narcotraficantes y narcoparamilitares que han estado pues impregnando la realidad colombiana y que son parte de las fuerzas que no quieren cambio de verdad. Se viene una segunda vuelta en el país el próximo 19 de junio. Gutiérrez ya dio su apoyo al candidato Hernández. Petro tiene que también sumar más votos. Se hablaba de los acumulados por Sergio Fajardo, ¿no? Este candidato de centro-izquierda que obtuvo 900.000 apoyos. Pero esto no alcanza. Petro tuvo buena votación en Bogotá, en Cartagena, en Cali. ¿En qué debe enfocarse ahora para poder convencer a quienes no lo votaron en esta primera vuelta? Pues esto, pues la verdad que las cifras están empatadas. Si uno dijera, se corre todo el sector uribista y de los partidos tradicionales se va a plegar a apoyar a ser antipetro y van a apoyar al ingeniero, al independiente. Y ya hablaron, ya es clarísimo de que van a ir en esa sintonía. Eso indica que partimos empatados, si hay un empate en este momento, y lo que se logre hacia adelante depende mucho de, primero, nuevos electores, que se motive a la juventud y a los sectores, pues de todas maneras hubo una abstención grande, no sé, 40, no he contado, pero como 47% más o menos, y que se motive, y lo mismo que se profundice pues, en algunos debates en algunas zonas, o en la parte andina, en la parte central del país, donde la gente decidió votar por Rodolfo como forma de rechazo al sistema, pero al mismo tiempo no dan el paso de buscar una opción, digamos, más radical de transformación democrática. Entonces, ahí está el juego. Es un juego bien complicado, yo creo que está subreñido. Vamos a terminar en el fotofinish, como dicen los ciclistas. Sí. ¿No sería además la primera vez que la derecha se une en América Latina para evitar el ascenso
de la izquierda. ¿Se tienen en cuenta esos casos para que no se repitan? Pues bueno, siempre lo difícil es cómo interpretarlos ya traduciéndolos a la realidad nacional para acertar en una política. Y aquí, pues la verdad que sí, el dilema está entre una opción de verdadero cambio o esta recomposición, ¿no? Donde de todas maneras es un golpe porque no es la misma hegemonía del uribismo y los sectores de derecha, pero sí una cohabitación que termina siendo conservadora desde el punto de vista de conservar privilegios, en la medida en que pues el candidato independiente es un candidato que tiene una lógica neoliberal, para ponerlo en esos términos, es decir, que considera que es enriqueciendo a los más ricos como se favorece a los más pobres. Y ese esquema pues que han buscado aplicar durante décadas, lo que han demostrado es que enriqueciendo a los más ricos pues se empobrece a los más pobres y a la clase media, que es lo que tenemos en Colombia, que es después el segundo país más desigual del continente, ¿no? Aparte pues de otras marcas mundiales que tiene en violencia, en desplazamiento forzado, en corrupción y otras cosas. Pero entonces, desafortunadamente, en ese esquema, buscar unos elementos de estado benefactor, digamos de socialdemocracia si se quiere, o continuar con un esquema que reproduce la mentalidad neoliberal, allí vamos a estar en esa encrucijada para el próximo periodo, ¿no? Y ahí vamos a ver las apuestas. Lo que pasa es que ya en el debate político, los programas y todos los discursos racionales y la pedagogía comienzan a pasar al segundo plano, ¿no? Y entonces lo que, como ha dicho, dicen los especialistas y lo ha repetido el mismo candidato independiente, aquí el que gana es el que gane las emociones, no el que gane la razón. Y ahí estamos, es un juego de emociones y ahora van a volver a utilizar el miedo a la izquierda, el miedo a la expropiación y el miedo a todos los fantasmas que durante tanto tiempo han levantado para proteger un sistema de privilegios. A principios del mes de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a Colombia como un aliado estratégico extra OTAN. Washington tiene como parte de su estrategia en América Latina bases en el país. ¿Crees que el triunfo de Petro en segunda vuelta ya el 19 de junio puede cambiar la historia en ese sentido? Pues yo no me atrevería a decir que una de las medidas de Petro sea el modificar ese tipo de acuerdos de asistencia. No, hasta la fecha ha mantenido sobre eso un discurso bastante cauteloso frente a Estados Unidos y más bien de negociación en los temas económicos. Se ha puesto el énfasis más en el tema ambiental o en el tema del Tratado de Libre Comercio, y estos otros temas de la gran estrategia política mundial no han sido parte de su discurso. No, yo no me atrevería a decir que estuviera entre las prioridades de su agenda. Lo que sí es cierto es que en Colombia hay un fuerte movimiento por la paz, y en este momento en el mundo pues hay que tomar partido, y el partido es por la paz, el partido es en contra de la guerra, en contra de la posibilidad de cualquier inminencia de acción atómica, de armas nucleares, y estamos en el filo de una situación súper crítica, y pues yo me atrevo solamente a decir que ese es el impulso que hay dominante en la sociedad colombiana, que podría ser mejor interpretado por un Petro que por el independiente Rodolfo. Hemos sido testigos hace unos días de una rebelión latinoamericana en torno a la Cumbre de las Américas, ¿no? Y decirle no a Estados Unidos en su intención de no invitar a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hay un cambio. ¿Crees que en un eventual triunfo de Petro en Colombia y de Lula en Brasil también reconfiguraría la unidad latinoamericana? ¿Cómo afectaría al continente esos dos triunfos? No, yo pienso que sería un hecho trascendental. Lo que dijo Lula de forma muy clara en estos días, que mandó un mensaje a Colombia emocionante, fue de la necesidad de un bloque latinoamericano. Y en esta situación mundial donde hay pues estas disputas tan grandes entre bloques y bueno, toda esta recomposición de poderes y demás, el que exista un bloque latinoamericano es un problema de existencia, es decir, de persistencia. No, cada país por su parte relacionándose con todo este panorama son intrascendentes. Se necesita un bloque
y para todos los efectos, y entre ellos el tema amazónico, andino, de todo el tema climático. Yo creo que sería lo fundamental, lo que señaló Lula y lo que después replicó Petro, de un acuerdo sobre el eje Colombia-Brasil para una política amazónica en relación al cambio climático. Sería solamente uno de los pivotes de una gran política de un bloque latinoamericano. Y con todo eso también se impone una renegociación en el escenario mundial de los términos de relaciones económicas, de comercio. Y hay que lo que ha sido este cuadro imperial de tratados de libre comercio, de imposiciones de la Organización Mundial de Comercio, solo ha sido una tragedia para nuestros pueblos. Y la única manera que se tiene de Latinoamérica de contrarrestar eso es con la unidad. Y esa unidad, el fraccionamiento y el trabajo país a país fue la doctrina que Estados Unidos impuso después de que inventaron un tratado continental, y ahora son relación país por país, donde cada país es un componente débil frente al poderío de Estados Unidos. Entonces, la única manera es tener un tratamiento en toda la geopolítica mundial como bloque, de modo que tengamos un nacionalismo latinoamericano, la nación latinoamericana, en el buen sentido de la palabra, que pues tantos han dicho, desde Mariátegui y muchos otros. Yo creo que eso, desde Bolívar, para echarlo mucho para atrás, y San Martín, yo creo que ese es el camino que tiene que recorrerse. ¿Qué desafíos tendrá el nuevo presidente de Colombia a partir del mes de junio? Pues ese es el asunto, ¿no? Yo creo que lo que está en juego por eso son cosas muy grandes, es decir, no, o la posibilidad de soñar con transformaciones que yo no creo que estemos al momento, no estamos a la hora de la revolución anticapitalista ni cosas por el estilo. No es ese el aire de la situación mundial, pero sí de transformaciones democratizantes, de bienestar para la gente, de vivir sabroso, como dice Francia Márquez. Yo creo que, pero esa posibilidad se da si realmente se daría con un triunfo del pacto histórico. Lo otro no, lo otro sería más de lo mismo. Yo creo que esencialmente sería un camino de recomposición, de oxígeno, de un paréntesis, para que se recompongan las fuerzas que han quedado maltrechas en este ejercicio político y como resultado de las grandes protestas que se han venido acumulando. Profesor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, magíster en Economía, ingeniero químico. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Bueno, un gran saludo. Telescopio. Ponemos en contexto la información.